La iniciativa pertenece a un embajador del Perú, el embajador Guillermo Nieto. El embajador Nieto es un hombre de gran inquietud y ojalá nuestros embajadores tuvieran esa forma de ser, en el sentido de no solamente su presencia acá, ¿no? Su presencia, su comportamiento, su actitud, ¿no? Es realmente la de un embajador moderno. Y además en sus 2 años en Filipinas ha ido rescatando una serie de experiencias que han informado de forma directa y personal, ha hecho contactos, lo cual permite suponer de que la realización de un proyecto por parte del país sería bastante fácil en cuanto a la contraparte filipina, que está, como él la explicará posteriormente, muy llana a colaborar. Hemos hecho ya contactos con la FAO, también manifiesta un vivo interés, y es quizás una de las razones fundamentales, adicionalmente al hecho de que el proyecto tiene tales expectativas, es tan atractivo, que nos facilitará en el futuro el hecho de que SESPAC esté presente y que va a filmar la conferencia con la finalidad de editar la conferencia y poder difundirla con mucho más efecto multiplicador. El embajador Nieto es actualmente el director de la Cancillería en el Departamento de Cooperación Financiera y Técnica Internacional. Por lo tanto, y es obvio pues que el hecho de ser el portador de esta iniciativa tan interesante y el desempeñar ese cargo es un factor adicional a la posibilidad de que el proyecto pueda realizarse en un plazo relativamente corto. Observante, otra vez en la charla, se presenta una alternativa de desarrollo agroindustrial sumamente atractivo, porque se trata realmente de establecer una relación entre países en vía de desarrollo, lo cual es evidentemente algo nuevo. Siempre las relaciones de cooperación técnica se han hecho con países desarrollados a los países subdesarrollados. Dejo acá al embajador Nieto, luego de su conferencia, está muy dispuesto a resolver preguntas y finalmente ya con él estableceremos las bases del proyecto con la finalidad de echarlo a andar lo antes posible, lanzarnos a la búsqueda de financiación y todo lo demás detalles. Dejo con ustedes al embajador Nieto. Antes que nada, mi agradecimiento al Instituto por recibirme, mi agradecimiento por las generosas palabras de presentación al ingeniero Ford, y mi agradecimiento a ustedes que con este calor se sientan frente a mí para escuchar tal vez heréticas palabras de un embajador metido a agricultor aficionado. En realidad, en mi servicio, una de las funciones que tenemos es de observar e informar. Observando para informar, llegué a tomar contacto con una importantísima realidad, que es la realidad del sudeste asiático, en donde fui embajador en 5 países, con sede en Manila. De manera que mi principal experiencia fue en Manila, pero me di cuenta de cómo 2000 años tal vez de experiencia en trópicos húmedos hacían que un pueblo con una extensión no mayor que la del actual departamento de Loreto, con 50 millones de habitantes, tenían, entre otras cosas, una capacidad de exportación varias veces la nuestra. Sus habitantes llegaban casi a 100 kilos de proteínas al año, básicamente pescado, bajísima desocupación y un desarrollo constante superior al 8% en los últimos 15 años. Hablo de Filipinas, por no hablar de Taiwán, que es un monstruo, o de Corea en la parte sur, o de Malasia. No digo nada de Indonesia porque se defiende mucho con el petróleo. Cuando yo hablo de Manila me siento un poco como un mosquito en un campo de nudistas, es decir, hay mucho por picar y no se sabe por dónde empezar.
¿no? Tal vez podría decirles que al recibir mi primer contacto con la gente en el campo, pregunté a uno de los ingenieros que ven los proyectos de asentamientos humanos y le dije, dígame usted, ingeniero, ¿cómo es que en estas áreas tan inhóspitas, porque verdaderamente son inhóspitas, allí la lluvia durante 6 meses barre prácticamente el suelo y tiene unos 3 o 4 tifones muy fuertes al año y unos 10 o 12 de esos que pasan así de costado nomás? Pero, no obstante, estaban en mucho mejor pie que nosotros a nivel nacional. Entonces me dijo lo siguiente: hay que considerar que toda tierra es buena, sea esta pantanosa, sea seca, si es una laguna o una cocha, ellos tienen un nombre en tagalo para dar esto, todo lo usamos, todo es aprovechable. Segundo, la tierra no se gana con máquinas, sino con hombres. Esa es nuestra experiencia. Para eso necesitamos asentamientos humanos que les den el mínimo necesario al hombre que trabaja la tierra. Además, me dijo, para incentivarlos hay que basarnos decididamente en agroindustria. Y se jala, la agroindustria actúa como vacuum, jalando la carreta, mientras el campesino la empuja por el otro lado. Pero para que el campesino empuje la carreta, necesitamos prepararlo. No solamente darle tierra, sino tecnificarlo hasta su límite posible y darle las facilidades en crédito. Y encontré con que en Filipinas el crédito resulta capilar, llega hasta la unidad familiar. Hay grandes extensiones de crops, como es natural, en abacá, en caña, en tabaco, pero básicamente son pequeñas unidades en donde muchos pocos hacen un mucho mediante una especie de guerra de guerrillas contra el subdesarrollo. Y empiezo mi aventura ya más técnicamente cuando descubro que el señor Marcos ha conseguido, presidente de Filipinas, dicho entre paréntesis, 365 millones de dólares para el agro, para ampliar su frontera agrícola, para mejorar algunos aspectos técnicos de sus producciones. Y pregunto yo, ¿en cuánto tiempo pagan esto? Se rió el señor y dijo, el crédito está dado solo a 12 años, es un crédito blando y tenemos 5 años de gracia, pero en los 18 meses hemos ya recuperado lo que hemos prestado y tenemos para jugar mucho tiempo con él. Y entonces le pregunté nuevamente, explíqueme cómo es que aparece, ¿no?, este fenómeno tan raro de que en 18 meses ustedes puedan recuperar. Seguía pensando yo en los 3 o 4 años que necesita el cacao, en el tiempo que necesita la pimienta o en el tiempo que necesitan los grandes crops. ¿Cómo podría este señor recuperar? Y fue directamente a la agroindustria y fue directamente a ciertas extrañas producciones novedosas en Filipinas, que son el trabajo de camarones en río, criados en el mar, hay gran vecindad, son 7.000 islas, los alevinos los sacan del río, los siembran, los sacan del mar, los siembran, los ponen en río ya a nivel de alevinos a las 3 semanas. Esto les permite a ellos una notable exportación en muchos millones de dólares y al campesino productor con muy poca inversión, que está además calculada en tablas por regiones, una exportación por hectárea de más o menos 600 a 700 kilos de colas. Además, trabajan la tilapia y el banús de esa misma manera. Ellos tienen 3. Junto con esto viene una novedad en materia de alimento y forraje, para lo cual usan 2 productos: ipilipil, que es un árbol leguminoso, una leguminosa arbórea, y vecino a esto, la vermicultura, lombrices. Preguntando un poco sobre esto,
logré las siguientes explicaciones que he complementado con unos libros que me acaban de llegar preparados para el campesino. En primer lugar, me sorprendió que el lipilipil más cotizado era la variedad peruana. He descubierto, después de 4 días en selva, gratamente recepcionado, invitado por el proyecto de Alto Guayaga y por INDA, de que se llama pachaco en la región. En estos momentos deben estar haciendo algunos análisis para confrontar con las experiencias filipinas la capacidad de este árbol como forraje. Pero tengo yo por acá algunas cifras que pueden ser interesantes. Este árbol rinde, según el terreno, de 50 a 100 toneladas métricas por año. Empieza a cosecharse a los 3 meses de sembrado. En otras palabras, se hace una poda a 40 centímetros del suelo y se usa todo el árbol. Y se usa la hoja. Estamos hablando de hoja, cuya composición es la siguiente: 24% de proteínas, 530 miligramos de beta-carotene, 1% de calcio, 0.1 de fósforo, 6% de grasa, 2.44 de lisina y otras sustancias más, 11% de fibra y algunos porcentajes de mimosina, que es un inhibidor, pero que se reduce remojando las hojas antes de usarlas. Además de las propiedades forrajeras que se desprenden de su sola lectura, este árbol, cuando se alimenta con las hojas al pollo, hace que tiene el mismo efecto que el marigold, colorea la yema, también se usa para esos fines. La exportación es grande, hay necesidades en las áreas vecinas a Filipinas de este tipo de árbol o de este forraje. Japón está corto de algunos largos miles de toneladas y el precio en Manila o en Filipinas es más o menos de 100,000 soles por tonelada de hoja seca, mientras que está en 200,000 soles para exportación seco y peletizado. De manera que si nosotros calculamos una mínima producción de acuerdo a las estadísticas de 50 toneladas métricas por año, ¿no?, a 100,000 toneladas de hoja, a 100,000 por tonelada de hoja seca, creo que estamos en una producción de unos 5 millones de soles por hectárea al año, de un cultivo bastante sencillo. Si acaso me equivocara o estuviera diciendo alguna herejía, agradeceré que me interrumpan y me lo hagan saber, porque soy diplomático, no soy un ingeniero agrónomo ni un agricultor siquiera. No he hecho más que sembrar macetas con plantas durante mi vida hasta ahora. La lombriz. La lombriz es otro de los milagros para los filipinos, a punto tal de que las dueñas de casa han preferido malograr sus automóviles para usar el garaje, debido a que en estos inicios de la proyección de la lombriz, el kilo de lombriz cuesta $100 y la pagan a ese precio los japoneses, porque estamos recién en el momento de reproducción, y aun cuando la reproducción sea geométrica, mientras con mayor volumen empiece uno, más rápidamente alcanza los límites de uso industrial en miles de toneladas, con potencialidad a llegar a ser millones. ¿Por qué razón? Esta lombriz, que usan una variedad que llaman oriental, pero que es igualita a nuestra lombriz de acequia, se reproduce a los 45 días, es decir, dobla su peso a los 45 días. Y se ha descubierto que puede hacerse en mejor forma sembrando 200 gramos por lombriz en las pequeñas cajas que llevan como cama básicamente desperdicios y ya muy científicamente algo de paja de arroz y un compost hecho a base del tronco del plátano. Nada más. La alimentación, la he visto yo, no es necesaria en algunos casos, porque se alimentan del mismo compost. Pero por otro lado, para un mayor rendimiento, remojan unas hojas de periódico y las ponen en la noche y con eso cubren la lombriz
o la cama, y de eso se alimenta la lombriz. Ya en el colmo de la sofisticación, una pequeña cantidad de polvo de arroz. Tienen el aprovechamiento de la lombriz y tienen el aprovechamiento del casting, que es bastante aprovechado, y creo que sus precios son muy cotizados en el mercado filipino. De hecho, son cotizados en el mercado filipino, y creo que algunos greenhouses japoneses y coreanos para plantas tropicales lo importan también directamente. Y el casting es la lombriz come todo el tiempo y es un tracto intestinal prácticamente. Entonces entra la celulosa del plátano, por así decirlo, y sale por el otro lado este casting muy rico en nitrógeno y otras sustancias fertilizantes. Esto ha permitido la generación de una serie de pequeñas industrias, porque están recién comenzando a trabajar. La primera industria es la del barquillo. Esos barquimiel que comemos nosotros, los muy caros, se hacen con una cantidad de harina de lombriz que es muy superior a la harina del pescado, porque la harina de lombriz tiene el 65% de proteína, tiene ácido fólico en un 18%, streptomicina y agua. De manera que es un compuesto más sano en realidad que el de la harina de pescado. No tiene sabor alguno, y lo digo porque en algunos restaurantes venden la lombriz muy lavada para comerla tipo sashimi solamente con limón. Eso sí ya es una aventura diferente, ¿no? Todo esto, que son novedades en Filipinas, han permitido la creación de un bolo alimenticio para la crianza de aves de corral en proporciones gigantescas, porque patos, pollos, el precio de hecho es mucho más bajo que el que tenemos acá en el país. Inclusive el chancho, el lechón casi se alimenta en un 50% de ipilipi, entonces resulta muy barato alimentarlo, entonces su precio es muy bajo. El precio del chancho es muy semejante al del pollo, casi no hay diferencia, con total aprovechamiento. Y estos bolos alimenticios no aparecen en grandes fábricas, sino digamos en pequeñas plantas pilotos locales, o a veces inclusive hechos un poco artesanalmente. Secan los productos en forma natural, secan las cabezas del pescado, y eso entra a molerse a veces hasta a mano. Lo mezclan con chala, lo mezclan con water lilies. El nombre de water lily es esa planta que flota y que tiene una flor muy bonita en los pantanos, que tiene la flor de loto, ¿no? Un lirio, creo que se llama lirio acuático inclusive. De manera que ellos mismos van generando por región su bolo alimenticio. Y aquí aparece un organismo muy interesante, un doble organismo. Uno que se llama Nacida, y el otro que no tiene un nombre puro porque depende de las regiones, y es el aspecto técnico financiero de la obra. En el aspecto técnico, estos señores tienen unas especies de visitadores agroindustriales. Cuando hay un sector deprimido de la población, se nota por los ingresos, estadísticas, informa de que hay un sector en Davao que no camina. Se acercan los técnicos agropecuarios, industriales agropecuarios, para ver qué puede generar esa región. Y esto puede variar, por eso es que interviene Nacida, que es el Instituto de Trabajos Artesanales para la familia del agricultor. Dentro del complejo de asentamiento humano hay estos dos institutos muy interesantes. Nacida tiene sus propios técnicos también, porque no traen a la región en donde está trabajando el agricultor nada que no se produzca en esa región, para tener un aprovechamiento fácil y accesible a la familia. Y entonces la abuela, las tías, las hermanas, las hijas menores y hasta los niños trabajan haciendo maravillas entre canastas, lámparas, sillas, muebles, cuyos ejemplos tengo acá, porque llegan a ser verdaderamente primores.
Y esta gente igualmente viene con el crédito y con el técnico. Cuando la región así lo acredita o lo necesitara, si lo necesitara, se pone en algún colegio o escuela cursos nocturnos, donde llegan 4, 5, 6 técnicos para enseñarles a trabajar desde arcilla, porque a lo mejor la zona tiene caolín, la zona tiene una arcilla capaz de ser cocida con fines de pottery, de cerámica, sino para trabajar las cortezas del plátano secas o para trabajar el ratán o el bambú o lo que fuera y darle una actividad extra. El banco presta y el gobierno mediante Nacida compra y el banco controla Nacida porque si no, no le paga el agricultor, de manera que no puede haber ni especulación ni abuso en este sentido. De manera que está bastante regulado el proceso de comercialización para el campesino, no llega a haber abuso. Estas pequeñas artesanías en algunos momentos se constituyen, ya tienen de hecho o adquieren gran volumen para exportación. Creo que Filipinas exporta en estos productos algo así, no sé si tengo el dato directamente. Por lo pronto las exportaciones no tradicionales de Filipinas llegan a 3 billones de dólares, 3.000 millones de dólares. Y un porcentaje alto de esto está en artesanías, cuyos mercados son Europa fundamentalmente y Estados Unidos, Japón también. De manera que si acaso este tipo de artesanías no fuera dable o hubiera un mejor aprovechamiento, también tienen solución. Hay zonas, sobre todo en la parte de Baguio, por ejemplo, donde hay maestros en el arte del tallado, tienen pequeñas escuelas que funcionan en las noches, dan ciclos, dan cursos, les enseñan nuevas técnicas solamente a talladores. Permítanme un ejemplo, acabamos de estar en Tingo María, para mí inédita, conozco Selva Baja pero no conocía Tingo María, y hay madera blanda poco aprovechada para sacarla. Y no he visto una sola talla local para ser comprada. Yo colecciono tallas de madera para obtenerla. No he encontrado una sola talla local. Y deberíamos tener el aeropuerto lleno porque esa madera blanda es excepcionalmente buena para tallarla. Y todo lo que necesita un tallador es una pequeña herramienta y sentarse con el tiempo libre que tiene. Entonces, es digno de considerar esto ya frente a los ejemplos nacionales. Nada nos costaría tener un par de maestros talladores enseñando a hacer tallas pequeñas. Dicho sea de paso, Filipinas sí tiene tradición por sus tallas. Inclusive he leído que en la Casa Aliaga, aquí en el Perú, en Lima, esta famosa casa de los descendientes, creo, del alcalde, del primer alcalde, o de los primeros vecinos asentados ahí, ¿no? Aliaga son, ¿no? No, Aliaga nomás, de los Aliaga. Muchas de las tallas que tienen como coloniales peruanas son filipinas. Yo he tenido la suerte de poder adquirir cosas primorosas allá. Y estoy seguro que nuestros artesanos serían tan buenos como ellos si solamente los preparáramos ligeramente y generáramos una tradición en la región. Decía yo que esto viene por el lado de Nacida. Por el lado técnico ocurre 3/4 de lo mismo. Los visitadores ya para el agricultor es el hombre que va a ver por qué se le muere el pescado, el hombre que va a ver por qué le fracasa el arroz. Dicho sea de paso, me ha sorprendido ingratamente que en la región de Tingo María la producción de arroz sea en la estación experimental hasta de 12 toneladas por hectárea y el campesino no saca sino 1.8 promedio. El campesino filipino está en 8 toneladas promedio en las zonas buenas y baja hasta 5 en las zonas no muy aparentes para el cultivo. Debo decir que Filipinas importaba arroz tanto como importaba azúcar. Ahora es un buen exportador de ambos productos dentro de los planes que el gobierno lleva adelante para ser autosuficiente en estos dos crops que son de demanda nacional. La alimentación filipina, hecho sea de paso, es muy parecida a la nuestra. Tienen chancaca, que le llaman en algunos sitios chancaca o panocha, y comen arroz. Nos ganan tal vez porque el desayuno de ellos es también a base de arroz. Conversando luego ya con otros niveles de planeamiento en Filipinas, me dieron una serie de ideas para desarrollo agroindustrial, porque ellos no consideran solamente la industria,
no consideran solamente la agricultura como tal. Para ellos, su riqueza, su producto nacional, sus rubros de exportación y su balanza comercial está dada fundamentalmente por la agroindustria. A ellos no les interesa en estos momentos la industria sofisticada. Es demasiado costo montar industria sofisticada. Además no tienen energía. Pero así la tuvieran, ellos han visto de que solo con agroindustria han logrado los niveles que tienen. Entrar a competir en forma más avanzada con países como Japón, Alemania, le resulta ridículo. Sin embargo, algunos pequeños componentes ¿no? por proceso natural de desarrollo. Sin embargo, su base es la agroindustria. El 90% de la población está dedicada de una manera u otra a la agroindustria, porque no la desprenden. Y si no existiera, como dije, en determinada zona, la generan. En esta conversación con los oficiales de planeamiento me expusieron que la unidad óptima para el trabajo en el campo, en selva, es de 5 a 10 hectáreas. Y estamos hablando, como me dijo él, de gente que quiere trabajar, no invertir. Para inversionistas de capital hay otros volúmenes y eventualmente otras tierras. Pero inclusive esas tierras deben estar rodeadas de estos pequeños núcleos de donde vamos a extraer la mano de obra y los técnicos que apoyen a la industria masiva y al sembrío masivo, al crop, a la plantación. Segundo, el óptimo obtenible promedio por unidad por hectárea en estas pequeñas unidades debe ser de $5.000 hectárea. De hecho, ya en muchas partes se logra. Naturalmente Taiwán lo pasa largo. Malasia lo está logrando. Inclusive algunas plantaciones de tipo Marañón o cashews en Malasia llegan a dar $8.000 anuales a los 4 años de haberlo sembrado, el cashew. No, Marañón creo que se llama acá, ¿no? Que es este maní redondito en media luna. Llega a dar hasta $8.000 por hectárea en Malasia, no en Filipinas, porque el suelo filipino es un poco más arcilloso en términos generales que el malasio. Y para el cashew aparentemente es necesario tener suelo ligeramente salitroso y arenoso. Desconozco los tecnicismos, pero esto es lo que he oído, he leído y me han dicho. Los cultivos en estas zonas, según estos planificadores, deben llevar un avance progresivo. Intentar la limpieza total en selva de 10 hectáreas o de 5 hectáreas por una familia es muy difícil. Entonces ellos se inician en estas zonas con la crianza pecuaria y otras que muy rápidamente les va a dar los medios suficientes para avanzar en agricultura. Pero ya hemos visto que esta crianza pecuaria está sujeta al vacuum de la agroindustria, que en algunos casos se genera artificialmente, para obligarlos a trabajar los insumos que se necesitan, previo cálculo natural de factibilidad. Pero tampoco son monstruos, son pequeñas unidades donde van a obtener, y si no, a cierta distancia de donde se encuentren, utilizan las bancas para el transporte de estos insumos, pero ya empiezan directamente a comprarle estos productos, algunos de ellos pecuarios, como podrían ser las estaciones estas de congelado para exportación y de tratamiento. Otros compran las cáscaras para tiquina, ¿no? Para utilizar la tiquina de las cáscaras. Otros lo compran para utilizar la parte calcárea en la mezcla de balanceados para animales, etcétera. Pero desde el comienzo, el campesino que empieza a criar frente al río langostinos, camarones, tilápidos, etcétera, ya tiene eventualmente quien le compre lo que no consume. Y entonces este campesino puede avanzar porque está totalmente alimentado y tiene un ingreso de su crianza, de este artificio, mientras avanza sobre la tierra y empieza a limpiarla en un plazo determinado de años.
Decían también que era conveniente que esta actividad dejara, ya no en función solo del campesino, sino del país, un margen de comercialización exportable. Vale decir, algunas de estas crianzas fueran directamente orientadas para la exportación, no solo para la fábrica o la agroindustria, no solamente para su utilidad directa, su alimento, el alimento de su familia, sino también para la exportación, ya en forma directa y controlada. Y luego que en algunos casos habría que subsanar necesidades nacionales, aun cuando esto fuera forzando la máquina, fuera subsidiado, fuera apoyado por el gobierno, liberado de impuestos, asegurado inclusive. Hay un sistema de seguro para el campesino en ciertas áreas difíciles, ¿no? Áreas barridas por tifones, hay un seguro, sobre todo para el arroz, para darle la tranquilidad de que siembren, a pesar del tifón o de la lluvia, y evitar que haya una carestía de este producto y los obliguen nuevamente a importar. De esto sé que solamente el 2% del premium lo paga el campesino y el 11% lo paga el Estado, y hay otros más que intervienen cuando hay una comercialización de por medio. De manera que, además de esto, por eso decía yo, con esta seguridad trabajan esto agroindustrias para zonas deprimidas, donde ya no hay, donde casi no hay posibilidad, porque pueden estar muy en el centro de una isla, donde se llega prácticamente solo en paracaídas o en helicóptero, porque recordemos que hasta hace pocos años se descubrió una famosa tribu de Taizaidáes, que tal vez serían para los antropólogos en ese momento los hombres más primitivos que conocía el mundo. Comían flores todavía, vivían un poco entre los árboles y se agrupaban tal como monos en una caverna. Yo intenté ir a verlos, pero me dijeron que ya tenían hasta blue jean puesto porque se habían adaptado muy rápidamente a... Sí, hay una cosa curiosa, y me decía este antropólogo filipino, un señor Tanco, que para ellos la gente de la montaña filipina, y esto viene a colación, es muy difícil de adaptarla. La parte de los Igorots, donde están las famosas plantaciones de Banahue y esto, que no son más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, esa gente está muy pegada a su tradición, a su costumbre. Es difícil entrar con técnica donde ellos. Les gusta tallar y no hacen más que tallas. Tienen sus propias religiones, tienen sus propios sentidos, es difícil entrar. En cambio, dice, la gente de la selva pura, de selva baja, se adapta muy fácilmente y se incorpora muy fácilmente, inclusive a Metro Manila. El ígoro todavía mantiene sus costumbres, inclusive casi su ropa dentro de la zona urbana, mientras que el habitante selvícola puro se incorpora muy rápidamente. Y me decía que eso es de uno tenerse cuenta, y creo que algo de esa experiencia no podemos ver nosotros aquí. La gente de sierra nuestra es más difícil de adaptarse que la gente de selva. Es más fácil tal vez, y no hago ninguna comparación, saltar de un paleolítico a nuestros tiempos actuales que no tratar de romper 2.000 o 3.000 años de civilización, por mucho que se intente, y aun cuando haya sido extraordinario en otras épocas, hay muchas cosas que han sido ya superadas, ¿no? Por último, me dijo este señor que para ellos, en el desarrollo, trabajaban en lo que él llamaba la guerra de guerrillas. Todos eran mini componente para desalinización cuando lo necesitaban, espejos solares en unidades, en vez de generar una monstruosa central hidroeléctrica. Trabajaban con mini purificadores de agua para hacerla potable. Trabajaban con pequeñas unidades habitacionales que la transportan como si fuera el Land del Señor de los Milagros, porque está construida de tal manera que puede ser transportada a hombro. Corren un bambú a lo largo de las paredes y los vecinos levantan la casa y la transportan cuando hay inundación o hay el peligro de un tifón que pase cerca, la ponen a buen recaudo entre árboles, etcétera, etcétera. De manera que todo lo hacen de esta manera, con el criterio de que muchos pocos hacen un mucho. Y siempre, como digo, teniendo en cuenta esta necesidad de insumos para la agroindustria, que es la base de su economía.
Naturalmente que ya en la confrontación con nosotros resulta difícil lograr lo que ellos han logrado a través de, digo yo, de 2000 años o de cientos de años tal vez de experiencia en trópico. Y es lo que yo llamo el fenómeno del chino en la esquina, que no lo podemos hacer en nuestra selva. Como esa gente vive en selva, son 50 millones de hombres que viven en selva, es su medio, su hábitat, y entonces es muy fácil conseguir insumos en el chino en la esquina. Bueno, esto es, hasta aquí llega mi experiencia en realidad de las cosas novedosas en Filipinas. No, traía algunas ideas de comparación entre lo que he visto en selva y lo que he visto en Manila y alrededores, pero prefiero verdaderamente no, toda comparación es odiosa, en algunas cosas nos aventajan, en otras tenemos nosotros gran potencial y mucho más capacidad que ellos. Es penoso en algún sentido, y en eso comprendo los esfuerzos que hace el proyecto de Alto Gallaga, por lo menos en la zona que he conocido yo, la zona de Tingo María ahora, para poder levantar un poco esta región, en la que yo creo, sin exagerar, que podíamos entrar los 18 millones de peruanos y ser ricos, si solo nos pudiéramos a trabajar científicamente esa maravillosa geografía, que si bien es un poco montañosa, no es más difícil que lo que puede ser una gigantesca Suiza tropicalizada.